se nos dan los conjuntos A, B, C y D, y que el universal set es el conjunto de números enteros de 1 a 10, y estamos se le pide que encuentre los conjuntos dados. Hemos resuelto este problema anteriormente y solo analizamos los conjuntos para determinar los conjuntos a continuación. Otro enfoque que podría ser útil es crear un diagrama de Venn que muestre la relación entre los conjuntos y luego, a partir de ahí, usa el diagrama de Venn para determinar los conjuntos. Así que sigamos adelante y discuta cómo configuramos el diagrama de Venn dado. Para empezar, analizando los conjuntos A, B, C y D, nota, ninguno de los elementos en el conjunto D están en los conjuntos A, B o C. Así que para el diagrama de Venn, comenzamos con un rectángulo para el conjunto universal y luego tenemos tres conjuntos superpuestos, que son los conjuntos A, B y C y, a continuación, coloque la D a la derecha. Observe que D contiene los elementos 7, 8, 9, que de nuevo no están de los conjuntos A, B y C y ahora para configurar el diagrama de Venn. Para los conjuntos superpuestos A, B y C, comenzamos por determinar la intersección de los conjuntos A, B y C que deben ser los elementos que están en los tres sets. Tenga en cuenta que en este caso, el único elemento en los tres conjuntos, es decir, los conjuntos A, B y C es el elemento 2. Por lo tanto, en el diagrama de Venn, observe cómo el 2 va en la intersección de los tres juegos. Y ahora consideremos la intersección de los conjuntos A y B. Los elementos que son tanto en el conjunto A como en el conjunto B están los elementos 2, 4 y 6. Observe cómo ya tenemos los dos como parte de la intersección del conjunto A y B. Y por lo tanto, solo liste el 4 y el 6 en esta región aquí. Y ahora, consideremos la intersección de A y C los elementos que están en el conjunto A y el conjunto C. Son los elementos 1, 2 y 3. Así que si nos fijamos en la intersección de los conjuntos A y C, de nuevo, el 2 ya está en la intersección. Enumeramos el 1 y el 3 en esta región de aquí. El 1 y el 3 están en la intersección de A y C, pero no están incluidos en la intersección de los tres conjuntos. Y ahora viendo lo que tenemos hasta ahora, observe que el conjunto B contiene los elementos 2, 4 y 6, el conjunto B está completo. El conjunto C contiene elementos 1, 2 y 3, el conjunto C está completo. Pero si observamos el conjunto A, en las intersecciones tenemos los elementos 1, 2, 3, 4 y 6. Aún no hemos enumerado el elemento de 5. El elemento 5 pertenece al conjunto A, pero no está en el conjunto C o conjunto B, solo está en el conjunto A. Y, finalmente, porque el conjunto universal son los números enteros del 1 al 10, solo hemos utilizado el elemento del 1 al 9, y por lo tanto, tenemos el elemento de 10 en el conjunto universal, pero no en los conjuntos A B. Así que ahora que tenemos un diagrama de Venn completado, debería ser bastante sencillo determinar estos conjuntos para los números del 1 al 9. Número 1, tenemos un sindicato B. Una unión B es el conjunto que contiene los elementos que están en el conjunto A, el conjunto B o ambos. Mirando el Venn diagrama, aquí hay una unión B. Y ahora podemos ver los elementos de A unión B. Una unión B es el conjunto que contiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 2. Tenemos A intersect B. A intersect B es el conjunto que contiene los elementos que están en el conjunto A y el conjunto B. Volviendo al diagrama de Venn, A intersección AB es esta región aquí, o este set aquí. Estos son los elementos que están en el conjunto A, y el conjunto B. Una intersección B es el conjunto que contiene los elementos 2, 4, 6. Número 3, tenemos la intersección BC. B intersect C es el conjunto que contiene los elementos que están en el conjunto B, y el conjunto C en el diagrama de Venn. B intersect C, ¿está configurado aquí? El único elemento de estos set es el elemento de 2. Número 4, tenemos A intersect. Una intersección de es el conjunto que contiene los elementos que están en el conjunto A, y el conjunto D podemos ver fácilmente en el diagrama de Venn que no hay elementos que
están en el conjunto A y el conjunto D, y por lo tanto, A intersecan D es el conjunto vacío, que podemos representar usando llaves sin nada entre ellas o podemos usar un símbolo para un conjunto vacío. Para el número 5, tenemos el complemento de B union C. Este es un conjunto que contiene los elementos que no están en la unión BC, así que vayamos al diagrama de Venn y destacar B union C, que sería este set de aquí. Así que esta es la unión BC. Si queremos el complemento de la unión BC, queremos todos los elementos que no están en esta unión, lo que significa que estarían en este set de aquí. De nuevo, la región sombreada es el complemento de unión BC. Observe que este juego contiene elementos 5, 7, 8, 9, 10. Número 6. Tenemos A menos B. A menos B es el conjunto que contiene los elementos que están en el conjunto A, pero no en el conjunto B. Así que los elementos del conjunto A, pero no del conjunto B, serían este conjunto. De nuevo, este es un set que contiene los elementos que se encuentran en el conjunto A, pero no en el conjunto B. Este conjunto contiene el elementos 1, 3 y 5. Consideremos ahora el número 7. Para el número 7, tenemos el sindicato del complemento de intersect C y el complemento de A intersect B. Así que vayamos al diagrama de Venn, y veamos si podemos determinar en el conjunto de intersecar el complemento C, y luego el conjunto complemento de A se cruza con B, luego determine la unión. Así que primero, el complemento de intersect C es el conjunto que contiene los elementos en D y los elementos no en C. Bueno, todos los elementos en el conjunto D no están en C. Y por lo tanto, D intersecan el complemento C se establece en D. Y ahora, determinemos el complemento de A intersect B. Resaltemos A intersect B, que es esta región aquí. El complemento de A intersect B va a ser el conjunto fuera de esta región, o este conjunto de aquí. Así que ahora que tenemos del complemento intersect C en verde, y el complemento de A intersecan B en azul, queremos la unión de estos dos conjuntos o el conjunto que contiene los elementos que están en el conjunto azul o el conjunto verde. Y fíjate cómo va eso ser todos los elementos del conjunto universal excepto los elementos de 2, 4 y 6. Que es el conjunto que contiene 1, 3, 5, 7, 8, 9 y 10. Este es el conjunto que contiene los elementos que están en la unión de D intersecan el complemento C, y el complemento de A intersecan B. Número 8, tenemos el conjunto vacío de unión C. Este es un conjunto que contiene los elementos que están en el vacío set o set C o en ambos, pero el conjunto vacío no contiene cualquier elemento y, por lo tanto, el conjunto de unión C es solo el conjunto C, que es un conjunto que contiene los elementos 1, 2 y 3. Y luego el número 9, tenemos el conjunto vacío se cruza con C. Este conjunto contiene los elementos que están en el set vacío y establece C, pero el conjunto vacío no tiene cualquier elemento y, por lo tanto, la intersección del conjunto vacío y el conjunto C es un conjunto que no contiene elementos o el conjunto vacío. Espero que esto te haya resultado útil.